Cuidados en el periodo prenatal. eh, lo que se ve acá, lo que se prioriza más que todo es el bienestar físico y mental, emocional y afectivo social. ¿Por qué? Porque en la etapa prenatal es una etapa donde la mamá se vuelve más sensible. Entonces hay que velar por el bienestar de la mamá. La morbilidad y mortalidad que puede generar si no hay un buen cuidado, no hay un buen control y los cuidados de su entorno del padre de la familia. Es muy importante que el acompañamiento, ya sea de la pareja o de la familia. Los cuidados individuales de la gestante, que pueden ser cuidados preconcepcionales, la orientación sobre las prácticas del cuidado de la madre, ¿no? ¿Qué cuidados debe tener mientras está en la gestación? Atención prenatal reenfocado, explicarle que es importante los controles prenatales, por qué son importantes. Evaluación integral, el control nutricional, atención bucal e identificación de riesgos obstétricos y perinatales. ¿Por qué la evaluación integral? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros con los controles prenatales, con la evaluación integral que se le hace a la gestante, con el control nutricional, vamos a evitar que tenga un parto de riesgo y por ende más complicaciones. Las sesiones de psicoprofilaxis junto a la pareja. Es importante, más aún si el parto va a ser normal, entonces enseñarles de cómo es el cuidado o decirles que sean partícipes porque es importante para ir justo en el momento del trabajo del parto. Las acciones de apego precoz, cuando nace el bebé, la lactancia materna y la estimulación temprana, ¿no? El apego precoz, que es muy importante hacerlo cuando se dé el parto de 45 minutos y la lactancia materna. ¿Por qué? Porque ahí son las dos primeras horas de vida que más acogida tiene la mamá y hay que estar, hay que permitirle ese apego con la mamita y que empiece la lactancia pues del calostro, que es muy importante para su protección. La suplementación de régimen de ácido fólico, parto institucional y cuidado del puerperio. Es muy importante porque mayormente en los lugares alejados hay personas que se cierran con la atención de un establecimiento, no quieren por las costumbres, por las ideas de los antepasados que tienen, que no, que mejor es un parto en casa y todo. Entonces siempre hay que orientar que el parto sea institucional. ¿Para qué? Para que reciban una atención oportuna. Y no solamente la mamá, sino también el bebé, porque no sabemos qué pueda pasar después del parto, qué complicaciones, porque ya nació el bebé, pero aún no descarta del todo el riesgo. Tenemos que estar observando. Y el tamizaje de violencia que se hace a todas las pacientes. Cuidados de la familia, que la familia participe con la gestante, esté acompañando el proceso de la gestación, orientar a la familia también sobre los cuidados del recién nacido y lactante, los cuidados que ella debe tener y cómo debe prepararse para el parto. Los cuidados comunitarios de la gestante es promover la implementación de estrategias comunitarias a favor de la gestación, fomentar el funcionamiento de lactarios institucionales y acá pues como vemos una imagen, miren el ambiente y acá vemos esta imagen. Ella, por ejemplo, debe haber algunos casos todavía que en la parte de la sierra central que quieren dar es el parto vertical. Entonces, hay personal, sí, que se acopla a lo que la paciente quiere dar. Mientras el bebé salga sano y no haya complicación, genial. Y sí hay partos verticales que se dan. Los cuidados integrales de salud por curso de vida de niño. Acá se ve el bienestar físico y mental, el desarrollo cognitivo, psicomotor, emocional, afectivo y social, que es importante en esta etapa de vida, y la morbilidad y mortalidad infantil. Los cuidados individuales por curso de vida, pues hay que realizar una atención inmediata, correcta, completa del recién nacido, el tamizaje neonatal, que es importante hoy en día, se realiza
se realiza antes de las 48 horas de vida, si es que nace en un hospital, si no tiene tiempo para que pueda realizarle, se saca sangrecita del talón del pie y eso nos ayuda a prevenir a detectar enfermedades, ¿no? A detectarle a tiempo las enfermedades que pueda presentar el recién nacido el niño. Inmunizaciones de acuerdo al calendario de vacunación es importante. Son pocos, pero hay padres que a veces no quieren vacunar a sus niños. Y no es que, yo como siempre les digo, no, no, nosotros no hemos estudiado para hacer daño a las personas. Hemos estudiado para apoyar, para ayudar. Y las vacunas, pues no les va a hacer daño, les va a proteger de las enfermedades. Con eso no quiere decir que no les va a dar, pues, le, le puede darle pero un mínimo, o sea, tiene defensa. Al estar inmunizado y hay defensa. La educación de la familia sobre cuidados de recién nacido, no solamente a la familia. Por ejemplo, cuando nace el bebé, siempre que hay que brindarle la consejería a la mamá. Y no es solamente hablarle, sino explicarle, mira, acá está tu bebé, así le vas a hacer botar el chanchito, así le vas a hacer para que le cambies el pañal, así le vas a hacer botar gases. Entonces, hay que enseñarle, porque las personas, mayormente aprenden viendo. Y cuando le haces el ejemplo aún más, porque si no tú les hablaste y ya terminaste de hablar y ya no se acordaron nada. El control de crecimiento y desarrollo, que es importante ver un control y peso, una evaluación minuciosa, que eso te va a ayudar pues a ver si está correctamente su alimentación, la suplementación de riego y tratamiento de anemia, el tamizaje de hemoglobina, los tamizajes de parásitos y prescripción de antiparasitarios en los niños, la evaluación del índice de masa corporal en menores de 5 años, la evaluación odontológica y salud bucal. Es importante hacerles sus interconsultas tanto con medicina, tanto con odontología, si es que lo tienen. ¿Para qué? Para que empiecen desde ya pequeños a cuidar sus dientecitos. La evaluación auditiva, el tamizaje de violencia familiar, que hoy en día con la nueva norma técnica se le hace sí o sí a todos los pacientitos, así sean pequeños, porque desde que ya ingresa al consultorio, nosotros sí que ser minuciosos y estar evaluando los gestos, los movimientos que hace el niño. La consejería en higiene, la educación en cuidado de salud mental, autoestima, visita y atención domiciliaria. En caso no asista al control, hay que hacerle el seguimiento. ¿Por qué? Porque no ha asistido. De repente el niño está hospitalizado y la enfermera no sabe. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ah, mi niño tenía control hoy, no vino a su control. Ya tiene 2 días que no ha venido. Voy a ver, no me contesta la mamá. Voy a ver, el niño quizás está hospitalizado y nosotros como personal ni siquiera hicimos el seguimiento. Entonces, es importante hacer el seguimiento para saber el por qué no ha asistido. Cuidados familiares, es importante dar la consejería a a todo el entorno, ¿no? Al que está en torno del cuidado, el papás, si tiene hermanitos más grandecitos, el lavado de manos también es importante. ¿Por qué? Porque los niños están en formación, son delicados, se pueden enfermar, si vienen agarran con manos sucias o a la mamá que le dio de lactar sin lavarse las manos, cambia el pañal, no se lavó las manos, entonces siempre hay que orientar a los cuidados que se tiene a la familia, a la mamá y a la familia, y decirle, no, mamita, tú explícales también a tus familia, aunque les parezca incómodo, pero hay que explicarles. ¿Por qué? Porque es cuidado del niño. Los cuidados comunitarios, bueno, siempre hay actividades que realizan tanto en el establecimiento de salud. Y como son niños, también puede hacerse en las instituciones educativas de nivel inicial, ¿no? También se trabaja coordinadamente con las instituciones, hay fechas que se lleva antiparasitario, hay fechas que se vacuna, hay fechas que se hace peso y talla, es cuestión de cómo nos organicemos y trabajar. Por ejemplo, en la institución educativa vas a encontrar niños que nunca le han ido a controles, entonces ahí les identificas y haces un seguimiento. El cuidado integral por curso de vida adolescente, ¿no? El bienestar físico y mental también es importante, el desarrollo cognitivo, psicomotor, emocional, afectivo y social, y la morbilidad y mortalidad. Acá, ¿qué evaluamos en estos niños? En los adolescentes, pues el examen nutricional, la evaluación sexual, la evaluación auditiva
la odontológica y salud bucal, inmunizaciones de acuerdo a su edad, el tamizaje de enema, suplementos de hierros, consejerías en fortalecimiento de autoestima, las habilidades sociales, la consejería en salud sexual y reproductiva, porque se da, los adolescentes están en una edad crítica, podemos decirlo, entonces hay que orientarles bastante. Incluso se puede ir a las instituciones educativas, conversar con el director y hacer tus charlas preventivas de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Con eso se va a evitar tantos embarazos adolescentes que hoy en día hay. Actividades de prevención de alcoholismo, uso de tabaco y nicotina, porque esa edad están con toda la curiosidad de saber cómo es, qué se siente, ¿no? Los estilos de vida saludable, que es importante, las sesiones educativas para prevención de embarazo, higiene menstrual en las niñas, los tamizajes de violencia, la sensibilización de prácticas de seguridad vial, la preparación, la atención de prioridades sanitarias en esa edad. El cuidado con la familia, pues hay que hablar con los cuidadores, padres, madres y, y entorno familiar, de que es una etapa difícil, pero hay que tener mucho cuidado con esa edad, ¿no? De acompañar, de acompañar y estar siempre con y entender más que todo su tema de, de la edad. Los cuidados comunitarios, bueno, los accesos a espacios deportivos es muy importante hoy en día, ¿no? La recreación y artísticos. ¿Por qué? Porque esa forma la mente del joven está ocupada, de los adolescentes, y no está en su pensamiento en qué hacer otras cosas, en experimentar cosas que no deberían según su edad. Entonces, eso es importante en la parte comunitaria. El cuidado integral de salud por curso de vida joven, igual, ¿no? El bienestar físico, el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo social, intervenciones preventivas, el autocuidado y la prevención y la promoción. Esta es una edad donde ya la persona está un poquito más centrada en lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿que se puede hacer cuidados individuales en él? Sí. También es importante tener los controles, las evaluaciones continuas de acuerdo a su edad y también pues hablarles sobre el tema de salud mental, la identificación de problemas de salud, la educación en deberes y derechos, estilos de vida saludable, la prevención de enfermedades eh, transmisibles y no transmisibles, prevención de alcoholismo, drogas, en beneficio de cuidado de su salud, pues, ¿no? Igual en la familia, como padres, por ejemplo, hablarles de temas de que quieren ser como ciudadanos, alguna profesión, algo, hablarles para bien de ellos. Igual en los cuidados comunitarios hay actividades recreativas que siempre se dan, el deporte, el fútbol es muy famoso, entonces ellos pueden distraerse en esa parte. El cuidado integral de salud de vida adulto, también acá, más que todo la persona. Bueno, realiza todos los tamizajes. Es importante acá también los tamizajes de enfermedades transmisibles y de enfermedades de transmisión sexual, VIH, la evaluación auditiva, vocal, salud mental, de violencia, educación sexual y de prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque a esa edad mayormente empiezan con las enfermedades de diferentes etiologías que puede afectar la salud. Los cuidados en la familia, igual, las consejerías en cuanto a familia, apoyar siempre. Igual en la parte adulta siempre son los espacios deportivos, recreativos, es importante para la distracción, más que todo porque a veces hay cargo laboral, recarga laboral, estrés, entonces es la forma de apoyo. En cuidado integral por curso de vida de adulto mayor es el envejecimiento saludable, ¿no? Los periodos de enfermedad, evitar complicaciones en enfermedades crónicas, preservar el mayor tiempo la funcionalidad, evitando la dependencia. En esta edad, el adulto mayor es un poco difícil que quiera cuidarse, ¿no? Hay algunos adultos mayores que son reacios, que no quieren, incluso hay adultos mayores que se han acostumbrado, por ejemplo, a ir a la chacra, ir al campo, ir a trabajar y lo hacen, no les importa la edad y lo hacen, por más que los familiares les digan que no, ya está para que pueda descansar, no, ellos se ponen reacios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados
a ese estilo de vida. Por más que ya estén delicados de salud, lo hacen. Entonces, como personas, como la familia, es único orientarles, apoyarles y no exponerles mucho, ¿no? Porque ya es una edad de riesgo. Una persona, con edad de riesgo, entonces hay enfermedades, hay riesgos de caídas, hay riesgo de que otras personas le puedan lesionar, entonces hay que evitar y hay que tener esos cuidados como familia. Los cuidados comunitarios de los adultos mayores, la conexión y articulación, las instituciones privadas, que hay, por ejemplo, beneficios para los adultos mayores como instituciones por parte de la municipalidad, siempre hay los programas de CIAM que ayudan, que siempre hacen actividades rescatando las destrezas y habilidades que tienen como adultos mayores. Y pues el programa Pensión 65 que ayuda a los adultos mayores a que puedan tener una pensión y puedan darse una calidad, no buena, ¿no? Pero al menos que les permita, pues, ya no trabajar. Integrado cuidar de la familia. Es un espacio importante para el cuidado de la salud de sus integrantes, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación y rehabilitación de salud en el hogar, ¿no? Es importante tener una buena comunicación en familia y estar pendiente, pues, de cualquier cosa que pueda pasar. Los cuidados de la familia, elaboración de un plan integral, siempre hacer el seguimiento, preguntar cómo va, por ejemplo, ¿no? Uno como hijo pregunta cómo están sus padres, los padres igual preguntan cómo están los hijos. Cuando hay crisis en la adolescencia, pues hay que saber escucharles a los jóvenes. Es una edad difícil y hay que saber escuchar, no solamente como padres, sino también como personal de salud. ¿Por qué? Porque te van a llegar casos. Por ejemplo, a mí me ha llegado en el hospital, me ha llegado un adolescente de 13 años con sobredosis de alcohol, de droga, perdón. Entonces, padres desconocían. Entonces, como personal de salud, cuando ya se estableció el jovencito de 13 años, entonces, ¿qué es? Orientar a los papás, orientar a los papás. ¿Por qué? Porque es una edad difícil que los niños jóvenes están experimentando, quieren saber cómo se siente. Obviamente trae riesgos, ¿no? Pero como personal de salud tenemos que orientar a los padres de que no es reaccionar mal, sino que apoyarle, estar con ellos para que no puedan meterse en problemas, pues, que dañen su salud. Los cuidados según el ciclo de vida vital, familiar, ¿no? Cuando una pareja está en en formación, hay cuidados también que se tiene que tener. ¿Por qué? Porque está en una familia en formación, entonces hay que tener cuidados como pareja. Siempre hablar de las enfermedades de transmisión sexual, los cuidados que se debe tener como pareja para evitar los contagios, porque hay muchas parejas que vienen contagiados y no saben cómo. Los cuidados para la familia en expansión, cuando ya son adultos mayores, los hijos se van, los padres se quieren quedar solos, entonces hay que también, como personal de salud, intervenir en eso, a hacer seguimiento a los adultos mayores, porque es parte de cuidados para la familia en dispersión, cuando están en dispersión, ya no están separados de los hijos y todos. Cuidados para la familia en contracción, por ejemplo, cuando están en jubilación. Viene, ahí hay muchos temas para trabajar el tema de salud mental, los cuidados comunitarios a la familia, la coordinación y articulación, y la privada, sí. Y cuidado integral de la salud de la comunidad, el conjunto de personas que comparten espacios geográficos comunes, idiomas, aspectos culturales, actividades, servicios, relaciones interpersonales, intereses comunes, ¿no? Que es costumbres del lugar donde vives. Este, Se realiza diagnósticos de la población, ¿no? Y como autoridades está para apoyar y el trabajo articulado con usted, con el establecimiento de salud para realizar actividades preventivas y campañas en salud. El funcionamiento el cuarto, que es el funcionamiento del modelo de cuidado integral a nivel nacional, el Ministerio de Salud asume el proceso de elaboración, corroboración y aprobación del documento técnico, así como la convocatoria de los siguientes niveles de manera gradual. En estos niveles se designa en forma oficial al equipo de gestión e implementación del modelo de cuidado integral. ¿Qué se hace acá? Se organiza, se hace asistencia técnica, el monitoreo y la evaluación de cumplimiento. ¿Para qué? Para la implementación del MCI en los establecimientos de salud.
Esto permite que se realice con conocimiento y participación del gobierno regional y local, ¿no? Este proceso tiene varias etapas, es necesario, de esenciales, involucrando los siguientes pasos. Toda actividad que quiera realizar y necesite el apoyo de la autoridad local está para que se coordine y ellos están en la obligación también de apoyar. Los procesos tienen varias etapas, no necesariamente secuenciales. Está la organización, la sensibilización, difusión, la capacitación, el monitoreo y la evaluación. Las responsabilidades, bueno, siempre es a nivel nacional, el Ministerio de Salud, a nivel regional, la Jereza, DIRESA, el IRIS y a nivel local, los establecimientos de salud de primer nivel de atención, ¿no? A nivel nacional, con las normas técnicas actualizadas que siempre son a bien y beneficio del paciente. Vamos a continuar con este tema que es procedimientos e intervenciones de enfermería orientados a la prevención y diagnóstico de tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de los principales problemas y necesidades de salud. Los objetivos es determinar la clasificación de las enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades de mayor, casos que se presentan? Entonces, ¿y cómo actuar? Identificar los principales factores de riesgo de las enfermedades. Vamos a ver las enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades. ¿Qué son las enfermedades no transmisibles? Son las enfermedades que son causadas por los hábitos de vida y factores socioambientales, ¿no? Que uno mismo lo puede generar por los estilos de vida no saludables. Que están considerando cuatro, las principales, que son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades cardiovasculares ¿por qué? Porque al no tener un estilo de vida saludable, estrechan las arterias y obviamente van a ocasionar una mala circulación de la sangre y probablemente un accidente cerebrovascular. Este, mm, ¿Por qué? Por no tener estilos de vida secuencia de estas patologías. No necesariamente una persona tiene que ser gordita para tener problemas cardiovasculares. Hay personas que son este, delgadas, de contextura delgada, y tienen esa enfermedad, problemas cardíacos, ¿no? ¿Por qué? Por el consumo excesivo de alcohol, tabaco, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo nocivo de alcohol, que son los factores primordiales para generar estas enfermedades. Eh, ¿Y qué podemos tener con esto? Pues las hipertensiones arteriales, las hiperglucemias, las hiperlipidemias, el sobrepeso y la obesidad. Hay pacientes que llegan jóvenes, incluso gestantes, quizás van a encontrar casos, 20 años están con preeclampsia, 20 años están manejando presiones altas, jóvenes con presiones altas. Cuando mayormente se veían adultos, ahora se les ven jóvenes. En las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo vamos a prevenir? Todo lo que se hace, lo que no debería hacerse, evitarlo. Por ejemplo, no consumo de alcohol, no de grasas, ni sal, ni sedentarismo, comida saludable, actividad física. Con eso prevenimos las enfermedades cardiovasculares. El cáncer, el cáncer también está considerado como otro tema, el cual es una enfermedad, la segunda causa de muerte a nivel mundial. Esto, puede evitarse si se detectan a tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado adecuado de salud, pues no. Y entonces, cuando ya está complicado, recién se dan cuenta. Hay algunos pacientes que nunca van al establecimiento de salud.
Entonces es importante, ¿no? Decirles que mínimo una vez al año deberían hacer un control, al menos. ¿Por qué? Para detectar enfermedades, porque uno no sabe qué pueda ocasionarle más adelante. ¿Cómo prevenir esto? Con dietas saludables, con una alimentación saludable, con actividades físicas. En, en caso, por ejemplo, de cáncer, este cáncer es generalizado. Por ejemplo, hay cáncer de mamas, hay cáncer de colon, hay cáncer de cuello uterino. ¿Cómo nosotros como mujeres prevenimos los cánceres? Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, con los exámenes, el PAP anual que se le hace a una mujer, sí o sí que debería hacerse, y eso hay que orientar a las personas, a los pacientes, ¿no? La mamografía, que es importante, hacerse primero el examen, el autoexamen. ¿Por qué? Para prevenir, pues, ¿no? Y no darse cuenta cuando ya está a nivel avanzado. Eso es importante. Entonces, siempre cuando tengan la oportunidad de conversar, cuando vienen las mamitas, hay que hablarles también de salud de la mamá, porque no solamente, o sea, cuando va al control, no sé, hay que tratar de decirles, bueno, mira, da a ver esto, ¿por qué no te haces un chequeo de esto? El personal está haciendo esto, aprovecha. ¿Por qué? Porque eso al final es beneficio para ellos. El cáncer se descuenta a tiempo y piensan que es un procedimiento muy doloroso, pero es prevenible, ¿no? Para las enfermedades. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de mamas. Para prevenir estas enfermedades es necesario un compromiso saludable de toda la sociedad. Las enfermedades respiratorias, este, son responsables de casi 4 millones de muertes por año en el mundo. Una de las más frecuentes es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las neumonías que también hay, el asma. Siempre hay pacientitos que llegan así, ¿no? Son asmáticos, se les dice qué cuidados debe tener. Si son niños, se les dice a los familiares, al cuidador, no lo hacen, llegan cianóticos, morados, ya que están, que les falta el aire, agitados. Entonces, ¿por qué? Porque saben que algunas cositas les hacen mal y aún a pesar de eso lo consumen o lo hacen, ¿no? Entonces, como llegan, por ejemplo, ya la enfermedad cuando no hay un cuidado se vuelve crónica. Entonces van a llegar a un punto que se van a volver dependientes de oxígeno. Este, ¿Y cuáles son las causas? Pues las causas de los problemas respiratorios, pues el aire contaminado, el polvo, el humo en lugares de trabajo, el consumo de cigarrillos, estar en ambientes hacinados, estar en ambientes donde consumen, fuman y no tener el cuidado, estar, por ejemplo, con personas que tienen la enfermedad y no se protegen y nosotros también que no nos protegemos. Eso también es un riesgo. Enfermedades respiratorias, bueno, los cuidados que se debe tener, evitar siempre estar en contacto con personas que tienen pues malos hábitos de vida. La diabetes mellitus es una enfermedad en la que el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no la utiliza eficazmente. La insulina es la que produce la insulina es la que produce una hormona que regula el azúcar en la sangre. La diabetes no controlada produce hiperglicemia, es el aumento del azúcar en la sangre. Favorece los infartos del miocardio y los ataques cerebrovasculares, ¿no? El no cuidarse. También puede provocar retinopatía. ¿Por qué? Porque una persona diabética empieza a perder la visión. Hay pacientes que son diabéticos, que saben que son diabéticos, que no cumplen su tratamiento de tomar metformina a horario, como les indica el médico, y llegan con glucosa de 500. Yo he tenido pacientes que me han llegado con glucosa de 700. El hemoglucotés no lo lee. Se puede identificar ya con la glucosa central. Entonces, tú les preguntas y les dices, ¿eres diabético? Sí. ¿Tomas tu tratamiento? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le digo, tienes que tomar, cumplir el tratamiento. Y eso es importante, por ejemplo, el primer nivel de atención, que el paciente cumpla, que se haga un seguimiento, porque vienen los pacientes totalmente descompensados. Entonces, ¿qué se hace ahí, único? Canalizar vías, dos vías, hidratar, insulina. Y si no, hacen una cetoacidosis diabética y llegan pacientes, incluso he visto pacientes que han entubado con cetoacidosis diabética. ¿Por qué?
por no tener un control adecuado de su tratamiento. Si son adultos mayores, pues el cuidador, ¿no? Muchas veces vienen que ni siquiera el cuidador sabe que tienen diabetes o que no tomaron el tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso cuando un paciente es diabético. Hay que explicarle los cuidados, los riesgos que puede tener si no cumple con el tratamiento. ¿Por qué? Porque le conlleva la muerte y la diabetes, lamentablemente, es la puerta de otras enfermedades. Tiene diabetes, tiene presión alta. Tiene diabetes, tiene problema renal. Tiene diabetes, tiene problemas visuales. Tiene problema. Una heridita que se haga a una persona diabética no se va a curar fácil. Eh, los prevención, pues cumplir con el tratamiento, tener una alimentación saludable, evitar azúcares y todo lo que le pueda hacer daño. Las enfermedades transmisibles, pues son las enfermedades que transfiere un ser humano a otro, por ejemplo, por vía directa, por fluidos corporales, por sangre, por vectores, por insectos, por exposición, a agujas contaminadas. Se puede contagiar. Hablamos de los tipos de agentes, las bacterias, los hongos, por virus y por parásitos. Las enfermedades transmisibles bacterianas que se pueden adquirir, neumonías. ¿Por qué? Porque eso se contagia, pues, ¿no? Tenemos que, si mi paciente tiene neumonía, hay que protegerle o yo me protejo como personal de salud. Uso mi mascarilla. Tuberculosis. Esto es aún más contagioso. Entonces, si yo tengo un paciente con tuberculosis, pues uso la mascarilla, la N95, y mi paciente también que lo use. Eso no quiere decir que voy a discriminar a mi paciente. Eso quiere decir de que yo estoy cuidando a mi paciente y yo me estoy cuidando como personal de salud, porque también nosotros tenemos familia y no nos podemos exponer a tanto. La foliculitis. La meningitis. Hay que tener cuidado también. Las enfermedades bacterianas siempre pues hay que usar nuestro PP, nuestro equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque no podemos exponerse tampoco a contagiarse por más personal de salud que se sea. El tétano, la salmonelosis, que son enfermedades transmisibles bacterianas, las viola la rabia, que esto se puede prevenir con nosotros podemos prohibir eso. De acuerdo a las edades que le corresponde, pues vacunar. Ah, la influenza, una vez al año todos se van a vacunar. ¿Por qué? Porque aparece una época que todos tienen gripe, entonces todos reciben la vacuna de la influenza. Y es importante cuidarse con las inmunizaciones para evitar contagios. Claro, de que nos protege, sí, porque imagínate, si no nos recibiéramos una vacuna, la enfermedad sería más agresiva. También está la hepatitis B, la hepatitis C y otras variasis. El SIDA. El SIDA es una enfermedad incurable que hoy en día ha aumentado mucho y más en en la zona de la selva. Hay muchos adolescentes jóvenes que tienen la enfermedad del VIH y no saben cómo se han contagiado. Son jóvenes. San Martín tiene un alto índice. ¿Por qué? Porque estamos en selva. eh, Tarapoto es una zona muy movida. Yurimaguas, Tarapoto, Iquitos. Entonces, los casos ahí de VIH son muy altos y más aún en jóvenes, ¿no? Y siempre cuando vamos a tratar, por ejemplo, yo trabajo en área de emergencia, vienen pacientes y no esperes que te digan el paciente, tengo VIH, ponte guantes. Desde ya tú tienes que atender con guantes. ¿Por qué? Porque el paciente no te va a decir, el paciente que tiene el VIH es egoísta, no lo quiere tener solo la enfermedad. Entonces, todo paciente es de riesgo, todo paciente. Usas tu mascarilla, usas tus guantes, porque tú no sabes qué enfermedad pueda tener. Las enfermedades transmisibles por hongos y bacterias, pues están las candidiasis, la toxoplasmosis, la tricomoniasis, la teniasis por antrópodos, ¿no? Que también son curables, pero hay que tener limitaciones para poder
para poder recuperarse. La mortalidad materna, que es la muerte de una mujer mientras está embarazada dentro de los 42 días siguientes de la terminación del embarazo, independientemente de la duración, ¿no? Puede ser un embarazo a término, puede ser que son antes de las 36 semanas, y puede ser un embarazo pretérmino, que son después de las 37 semanas. Puede ocurrir cualquier evento puede pasar. ¿Por qué? Porque los están aún en evaluación. Por ejemplo, una muerte materna tardía, que puede darse hasta los 42 días, 42, 45 días, donde se está en la obligación del personal hacer un seguimiento hasta que pueda recuperar. Tiene controles. La muerte materna directa, que puede ser complicadas por complicaciones obstétricas del embarazo, el parto y puerperio, o como la omisión de intervenciones al tratamiento o tratamiento incorrecto. La muerte materna indirecta es el resultado de una enfermedad existente en el embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante este. Por ejemplo, como les mencionaba, hay jóvenes, 20 años, vienen con presión arterial alta, con preeclampsia, hacen preeclampsia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son muy jóvenes para tener la presión alta, para hacer preeclampsia, eclampsia. Y es riesgoso tener la presión muy alta porque pueden hacer un síndrome de Gel y no solamente afectar a ella, sino también al bebé. Entonces, por eso es importante la atención primaria, la prevención, la promoción de la salud. La muerte no relacionada con el embarazo, ¿no? Que puede ser un tema, un accidente, estuvo gestando, pero tuvo un accidente, a eso le consideran muerte relacionada, no relacionada con el embarazo. Las causas de mortalidad materna, pues mayormente son complicaciones que aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles y no tratables. Y se agravan algunas con el tema de la gestación. El 75% son por hemorragias graves, en su mayoría tras el parto, porque a veces no hay control, ¿no? O hay atonías uterinas, el útero no retorna al tamaño normal y empiezan a sangrar. Las infecciones, generalmente en el parto, ¿no? A veces no hay una buena, mayormente en las primerizas. Ahí les hacen la episiotomía, les cortan y no hay una buena sutura y se infecta. Entonces ahí también puede haber las infecciones. La hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, que puede llevarte a un síndrome de Gel. Las complicaciones en el parto, mayormente cuando son primerizas y el personal a veces les dicen, les presionan la barriga para que pueda supuestamente salir el pequeño que no está indicado. Eso expone riesgo a la salud de la mamá y del niño. Los abortos peligrosos, pues que a veces los abortos que se dan antes de las 22 semanas son considerados abortos. Y, y cuando son provocados, a veces hay mucho sangrado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora en día hay bastantes adolescentes que hacen bastante, provocan el aborto. La desnutrición infantil en el Perú. La desnutrición es un estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes. O sea, no tienen la alimentación adecuada. No, como no tienen la alimentación adecuada, no hay una buena asimilación de los alimentos en el organismo y por ende pues hay una pérdida de peso y disminución de la respuesta inmune a nivel bajo o medio, mientras que donde pasa mayormente estos casos, pues en los lugares más alejados, en donde hay difícil acceso para alimentación, para hay difícil acceso para adquirir alimentos, hay difícil acceso de llegar a la ciudad y poder comprar algún alimento. Entonces, esto permite que el niño no tenga una buena alimentación y por ende no hay una buena absorción también de los alimentos que consume y va a haber una desnutrición, un bajo peso. Tipos de desnutrición infantil, la global, que es un déficit de peso relacionado a la edad. No es mucho, pero no hay un peso adecuado. La aguda, que es un peso incorrecto para la estatura, el niño es muy delgadito. La crónica, que no está relacionado ni el peso ni la talla según la edad. O sea, es muy bajo el peso y la talla para la edad que tiene el niño. Y la severa, pues cuando ya los niños tienen una excesiva desnutrición, pues donde eh, son muy delgados, extremadamente.
¿Cómo afecta a los niños la mala nutrición? Pues de 0 a 5 años afecta al desarrollo, el crecimiento. ¿Por qué? Porque el niño en esa etapa está en crecimiento. ¿Qué va a causar? Enfermedades, trastornos, déficits de crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay una buena alimentación por parte de la mamá desde la lactancia materna. Es más, desde la concepción, porque no ha habido una buena alimentación, no ha consumido ácido fólico, el niño nace con bajo peso. Ahí son los RCIUs, retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Y no hay una buena alimentación en su nacimiento, aún más. Entonces, ¿qué va a haber consecuencia de esto? Un déficit de desarrollo intelectual. El niño no te va a captar bien y está en una edad donde capta todo, donde está en la etapa de aprendizaje. Eventuales alteraciones cardíacas y convulsiones, pues el niño llegan a convulsionar. Yo he tenido niños que me han llegado con desnutrición crónica. Enfermedades respiratorias, obviamente, porque el niño está con bajas defensas, toda enfermedad le va a dar. Enfermedades infecciosas y la diarrea. Si está con diarrea, más se va a deshidratar el pequeño. Entonces, incluso es un poco dificultoso canalizarle sus vías porque como están deshidratados, em, de 6 a 12 años afecta también el crecimiento. Vamos a tener un niño con bajo peso, con déficit de desarrollo intelectual, no va a captar lo que en escuela le indican, le enseñan, eh, que va a tener consecuencias, ceguera, eh, el niño va a tener raquitismo, no ha crecido lo que corresponde, parásitos, porque eh, va a tener enfermedades, neuropatías periféricas, problemas respiratorios. ¿Y por qué? Porque un niño que está con bajas defensas, las enfermedades les atacan más, pues. Eso es todo. Vamos a ver el tema de la mortalidad materna, que es la muerte de una mujer mientras está embarazada dentro de los 42 días siguientes de la terminación del embarazo, independientemente de la duración, ¿no? Puede ser un embarazo a término, puede ser que son antes de las 36 semanas, y puede ser un embarazo pretérmino, que son después de las 37 semanas. Puede ocurrir, cualquier evento puede pasar. ¿Por qué? Porque los aún en evaluación. Por ejemplo, una muerte materna tardía, que puede darse hasta los 42 días, 42, 45 días, donde se está en la obligación del personal hacer un seguimiento hasta que pueda recuperar. Tiene controles. La muerte materna directa, que puede ser complicadas por complicaciones obstétricas del embarazo, el parto y puerperio, o como la omisión de intervenciones al tratamiento o tratamiento incorrecto. La muerte materna indirecta es el resultado de una enfermedad existente en el embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante este. Por ejemplo, como les mencionaba, hay jóvenes, 20 años, vienen con presión arterial alta, con preeclampsia, hacen preeclampsia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son muy jóvenes para tener la presión alta, para hacer preeclampsia, eclampsia. Y es riesgoso tener la presión muy alta porque pueden hacer un síndrome de Gel y no solamente afectar a ella, sino también al bebé. Entonces, por eso es importante la atención primaria, la prevención, la promoción de la salud. La muerte no relacionada con el embarazo, ¿no? Que puede ser un tema, un accidente, estuvo gestando, pero tuvo un accidente, a eso le consideran muerte relacionada, no relacionada con el embarazo. Las causas de mortalidad materna, pues mayormente son complicaciones que aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles y no tratables. Y se agravan algunas con el tema de la gestación. El 75% son por hemorragias graves, en su mayoría tras el parto, porque a veces no hay control o hay atonías uterinas, el útero no retorna al tamaño normal y empiezan a sangrar. Y las infecciones, generalmente en el parto, ¿no? A veces no hay una buena, mayormente en las primerizas. Ahí les hacen la episiotomía, les cortan y no hay una buena sutura y se infecta. Entonces ahí también puede haber las infecciones. La hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, que puede llevarte a un síndrome de Gel. Las complicaciones en el parto, mayormente cuando son primerizas y el personal a veces les dicen
les presionan la barriga para que pueda supuestamente salir el pequeño que no está indicado. Eso es poner riesgo a la salud de la mamá y del niño. Los abortos peligrosos, pues que a veces los abortos que se dan antes de las 22 semanas son considerados abortos. Y cuando son provocados, a veces hay mucho sangrado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora en día hay bastantes adolescentes que hacen bastante, provocan el aborto. La desnutrición infantil en el Perú. La desnutrición es un estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes. O sea, no tienen la alimentación adecuada. No, como no tienen la alimentación adecuada, no hay una buena asimilación de los alimentos en el organismo y por ende pues hay una pérdida de peso y disminución de la respuesta inmune a nivel bajo o medio, mientras que donde pasa mayormente estos casos pues en los lugares más alejados, en donde hay difícil acceso para adquirir alimentos, hay difícil acceso de llegar a la ciudad y poder comprar algún alimento. Entonces, esto permite que el niño no tenga una buena alimentación y por ende no hay una buena absorción también de los alimentos que consume y va a haber una desnutrición, un bajo peso. Tipos de nutrición infantil, la global, que es un déficit de peso relacionado a la edad. No es mucho, pero no hay un peso adecuado. La aguda, que es un peso incorrecto para la estatura, el niño es muy delgadito. La crónica, que no está en el crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay una buena alimentación por parte de la mamá desde la lactancia materna. Es más, desde la concepción, porque no ha habido una buena alimentación, no ha consumido ácido fólico, el niño nace con bajo peso. Ahí son los RCIUs, retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Y no hay una buena alimentación en su nacimiento, aún más. Entonces, ¿qué va a haber consecuencia de esto? Un déficit de desarrollo intelectual. El niño no te va a captar bien y está en una edad donde capta todo, donde está en la etapa de aprendizaje. Eventuales alteraciones cardíacas y convulsiones, pues el niño llegan a convulsionar. Yo he tenido niños que me han llegado con desnutrición crónica, enfermedades respiratorias, obviamente, porque el niño está con bajas defensas, toda enfermedad le va a dar. Enfermedades infecciosas y la diarrea. Si está con diarrea, más se va a deshidratar el pequeño. Entonces, incluso es un poco dificultoso canalizarle sus vías porque como están deshidratados, de 6 a 12 años afecta también el crecimiento. Vamos a tener un niño con bajo peso, con déficit de desarrollo intelectual, no va a captar lo que en escuela le indican, le enseñan. El niño va a tener raquitismo, no ha crecido lo que corresponde, parásitos, porque va a tener enfermedades, neuropatías periféricas, problemas respiratorios. ¿Y por qué? Porque un niño que está con bajas defensas, las enfermedades les atacan más, pues. Proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería es un método científico de solución de problemas proporcionada las bases para el pensamiento crítico de enfermería. Es un método de intervención práctica. Alfaro lo define como un método sistematizado de brindar cuidados humanizados centrados en el logro de objetivos de forma eficiente. Em, ¿Cuál es la misión del PAE? Que los cuidados necesarios y la máxima calidad a los usuarios y su familia para la satisfacción de las necesidades de salud en forma integral y personalizada, asegurándoles el apoyo de la continuidad para alcanzar independencia y un alto grado de bienestar, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Intervenimos como enfermería para brindarle un mejor cuidado al paciente. El propósito, realizar una valoración integral de los problemas de los pacientes y la familia con participación del equipo de salud. ¿Cuál es el objetivo? Contribuir al mejoramiento de la calidad de atención a los pacientes, las familias y comunidad. El proceso de enfermería, es decir, sigue una secuencia lógica, pero puede intervenir más de un componente a la vez. Las características es sistemático. ¿Por qué? Porque planteamos, estructuramos para la intervención, como nosotros queremos intervenir como enfermería. Es dinámico porque responde al conjunto responde a los continuos cambios de salud de la persona.
Es interactivo, ¿por qué? Porque hay participación activa de la persona. Es flexible, puede utilizarse en cualquier campo profesional de la enfermería, ¿no? Enfermería es amplia. Posee una base teórica, ¿por qué? Porque según los modelos de las teoristas de enfermería, esto ha sido, no es porque ha sido, ya le han puesto, no. Hay varios autores, hay varias personas que han trabajado en ello para que ahora, hoy en día, la enfermería actual lo trabaje. ¿Cuáles son las etapas? La valoración, donde se va a recolectar los datos, voy a organizar los datos que me da el paciente. ¿Cómo? Yo realizo la entrevista como profesional de enfermería al paciente, preguntándole todo lo que sea necesario. Hay una hoja de evaluación donde está considerado los 13 dominios de enfermería, donde cada uno tiene su clase y que se evalúa. Entonces, con eso, nosotros, como enfermería, este, evaluamos con una buena anamnesis, obviamente. Tú haces una buena anamnesis, vas a tener un buen trabajo. Si mi paciente no me puede hablar por el mismo diagnóstico que ingresó, que es un diagnóstico que le impide darme información, esté el acompañante o esté el familiar. El hecho es que tú, y está también la historia clínica. ¿Por qué? ¿Por qué la historia clínica? Porque ese es un formato formal que nos ayuda a ver el tema de los antecedentes de del paciente, ¿no? En caso el acompañante no te pueda dar una información más clara, entonces está la historia clínica donde de ahí también nos ayudamos para poder dar un diagnóstico. El diagnóstico, este diagnóstico se trabaja con el libro de Nanda. em, Están los diagnósticos de enfermería. Son diagnósticos de enfermería, no son médicos. Acá voy a hacer un análisis de los datos, identificación de los problemas de salud, riesgo y fortaleza, la formulación de diagnósticos. Voy a formar mi diagnóstico de enfermería según el diagnóstico médico que ha dado el personal médico. Entonces, en relación a eso y en relación a todo el interrogatorio que le hago al paciente. La planificación es cómo yo me organizo para poder trabajar con mi paciente. Por ejemplo, los diagnósticos, la formulación de objetivos. Yo veo a mi paciente y digo, esto tiene mi paciente. Me estoy planteando esta meta. Supongamos que un paciente ingresó con un dolor abdominal. Entonces, mi meta es que se disminuya el dolor. Entonces, voy a trabajar en base al diagnóstico de manejo al dolor. ¿Cómo puedo intervenir? Pues ahí está la terapéutica que deja el médico, pues ahí están las analgesias, está las demás indicaciones que deja. Entonces yo manejo el tema del diagnóstico del dolor. La aplicación, que es la reevaluación del paciente, determinación de las necesidades, aplicación de las intervenciones. Entonces, yo planifico lo que quiero trabajar con mi paciente, en la aplicación yo lo hago. Entonces, digo, si mi paciente está con dolor, me organizo, digo, administración de medicamentos. Entonces, en la aplicación yo pongo, se administró medicamento tal, metamisol. Entonces, yo ya apliqué lo que yo me planifiqué. Y la evaluación, pues, es ver este, el resultado que yo obtengo ya, pues, ¿no? En mi evaluación ya de mi paciente, de todo el proceso, yo tengo mi evaluación. Mi paciente disminuyó el dolor. Este, Pregunto a mi paciente siempre, ¿te ha disminuido el dolor ahí haces tu evaluación de escala EVA? ¿Te ha disminuido el dolor? Ingresaste con un dolor EVA 8. Ahora, del 1 al 10, ¿cuánto tienes? Te dice 4. Sí, has logrado disminuir el dolor. Ojo, siempre cuando vamos a evaluar a un paciente, hay que presentarse y hay que decirle, te voy a hacer una evaluación, te voy a hacer unas preguntas y esto. ¿Por qué? Porque estás informando las actividades que vas a hacer con el paciente. Porque muchas veces, es más, cuando a veces se tiene estudiantes, de frente le dejan algunos. No, siempre hay que decirles. Yo cuando he tenido estudiantes en práctica les he dicho, incluso he pedido autorización del paciente.
Y cuando tú le explicas bonito, le dices, mira, este es un estudiante, quiero que te canalice la vía, porque en varones es más, más visible las venas, yo voy a estar con ella, yo voy a ayudarle. Y sí, te apoyan porque estás acompañando. Y cuando tú te presentes y le explicas al paciente, obviamente sí van a aceptar. A diferencia de que tú te vayas de frente o el estudiante vaya, es muy diferente. Entonces, cuando tú conversas y tienes autorización, genial. En la evaluación del proceso de enfermería, pues acá está la recolección de datos, la organización de los datos, la validación de los datos y los registros de datos. Entonces, yo acá recopilo toda la información que puedo, los antecedentes del paciente, los antecedentes familiares, sus actividades del paciente, por cómo empezó la enfermedad, qué hizo y registro toda mi historia clínica. Los objetivos, pues yo, este, debo tener datos reales, ¿no? Como tengo datos reales, con la misma entrevista con el paciente. Las actividades, bueno, ¿cómo la obtengo? Con la exploración física, la buena anamnesis que es preguntando, la exploración física, el registro del paciente, la bibliografía de enfermería, revisar la historia clínica y está, que te ayuda mucho para poder dar con un diagnóstico, em, y registrar, pues obviamente todo, ¿no? Todo lo que te menciona el paciente. El diagnóstico de enfermería, bueno, acá nosotros siempre trabajamos con el libro Nanda, que ya se le deben saber todos los diagnósticos, ¿no? Está el análisis de los datos, la identificación del problema de salud, eh, la formulación de diagnósticos, ¿no? De acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a lo que presenta el paciente, lo que ha diagnosticado el médico, yo hago mi diagnóstico de enfermería. ¿Qué hago? Identifico los problemas de salud que tiene el paciente. Con eso eh, voy a hacer mis intervenciones. ¿Y qué puedo hacer acá en diagnóstico de enfermería? Pues agrupar mis datos para poder dar con un diagnóstico más real, más preciso a lo que ha ingresado el paciente. Em, la planificación del proceso de atención de enfermería. Bueno, en la fase acá está determinar cómo evitar, reducir o resolver los problemas prioritarios identificados del paciente, ¿no? Como yo lo que me planteo ejecutar las intervenciones de enfermería, cómo me organizo en cuanto al cuidado de mi paciente. Los datos objetivos es lo que yo deseo que se cumpla con mi paciente, ¿no? Y en las actividades, pues voy a hacer las actividades que me he planteado y voy a hacer establecer las prioridades y colocación en el paciente, escribir los objetivos y las intervenciones de enfermería que voy a hacer. En la aplicación es lo que ya se realiza, ¿no? Y el registro de intervenciones de enfermería. Brinde cuidado, cambio postural, supongamos que hice un cuidado de cambio. Yo me planteé hacer el cambio postural. Ahora yo le aplico, le realizo los posturales según las horas que yo le he considerado. Cada 2 horas, cada 4 horas. Eh, Acá se aplica lo que se ha planteado. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Ayudar al paciente a fortalecer el bienestar y evitar más enfermedades, pues y ayudarle en su comodidad y confort. Las actividades, registrar la respuesta del paciente, ellos te van a decir, me he sentido mejor, eh, este, ha disminuido mi dolor, según cómo van mejorías. Y acá, pues la fase de evaluación, que es lo que se ha cumplido, lo que se ha logrado. Y esto nos permite a que nuestro paciente salga satisfecho con la atención que se les ha dado. Beneficios para el paciente: recibir atención de calidad, individualizada e integral. Participación activa del paciente al ser el centro del proceso. Identificación de los responsables de los cuidados. Saber, pues, ¿no? Cómo es su rutina, qué se dedica, cómo es su estilo de vida. Mejorar la relación enfermera. Los beneficios para el personal de salud,
es los cuidados planificados por escrito, coordinan esfuerzos de equipo, aseguran la continuidad de cuidados, evita omisiones o repeticiones, aumenta la satisfacción personal, porque obviamente te vas a sentir satisfecho porque le brindas una atención al paciente y el paciente, cómo te gratifica el paciente diciéndote que está mejor, que se ha sentido bien, que ha recibido una buena atención. Profundizando la valorización, tenemos en la entrevista, por ejemplo, están los datos subjetivos, que son los síntomas del paciente, y los datos objetivos, que son los signos. En los síntomas, por ejemplo, él te puede incluso manifestar, porque él te manifiesta cuando te dice, y evidencias cuando tú miras. Me siento débil cuando hago un ejercicio, él te manifiesta. El paciente señala que tiene dolor abdominal, cólico, dice, tengo molestias, tal como te detalla el paciente, se puede detallar en una historia clínica. Estoy fatigado. ¿Por qué? Porque eso te manifiesta el paciente en sus palabras. Y los datos objetivos, que bueno, como los datos objetivos son los signos. Por ejemplo, las presiones, los signos vitales son datos objetivos. El vómito que presentó en la cantidad son datos objetivos. Los ruidos hidroaéreos que encuentras en los pulmones son datos objetivos. Y cómo lo ves a tu paciente acostado, sentado, semifowler, fowler, quejumbroso, feliz, alegre. Entonces, esos son los datos subjetivos que tú puedes tener. Los tipos de diagnósticos que hay, el diagnóstico actual, que es el diagnóstico que tú estás evidenciando en ese momento. El diagnóstico de promoción de la salud es que este, el paciente tiene la disposición para mejorar su estado de salud. El diagnóstico de enfermería de riesgo, si no hay un buen procedimiento, una buena asepsia. Por ejemplo, el tener una sonda vesical es un riesgo ya. ¿Por qué? Porque es un procedimiento invasivo. Y como es un procedimiento invasivo, hay riesgos de infecciones. Igual en una vía. Por ejemplo, tú canalizas a un paciente. Si tú no tienes una buena asepsia, vas a tener un riesgo. No lo vacunaste correctamente, no te lavaste las manos, no usaste una buena asepsia, va a haber hay un riesgo ahí de que pueda infectarse la zona de aplicación. Y un diagnóstico de bienestar, que son para mejorar el bienestar del paciente, pues, ¿no? La diferencia entre diagnóstico médico y diagnósticos de enfermería, en los diagnósticos médicos, el médico fija su diagnóstico en la patología, en el tratamiento y la curación de la enfermedad. En cambio, enfermería fija su atención en las respuestas del paciente o familia o su enfermedad o en los factores que pueden afectar el mantenimiento de su estado óptimo. No, son diagnósticos de enfermería. Es muy diferente al diagnóstico médico. Ya el diagnóstico médico es en cuanto a la patología, el diagnóstico de enfermería es en cuanto a enfermería y los cuidados que vas a tener con el paciente como enfermera o enfermero. Las diferencias entre los diagnósticos de enfermería y diagnósticos médicos. El diagnóstico de enfermería es un complemento al diagnóstico médico. Describe las respuestas físicas, socioculturales, psicológicas, espirituales a una enfermedad o un problema de salud. Si orienta al individuo, las respuestas sugieren una necesidad de cuidados de enfermería. Cambia a medida que cambian las respuestas. Guarda relación con las soluciones independientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú haces una anamnesis, tú te planteas una cosa, tú lo haces y a las finales tienes un resultado. Entonces, para lo que ingresa el paciente, tú, como les expliqué, tiene una escala EVA de 8, dolor, y cuando va, cambia, ¿no es cierto? Para el alta, una escala EVA 4, supongamos una escala EVA 3, ha disminuido el dolor. En cambio, el diagnóstico médico complementa el diagnóstico de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se basan más en la patología que tiene el paciente. Identifica una enfermedad o respuestas fisiopatológicas. Se orienta a la enfermedad, a lo que presenta el paciente. Las manifestaciones clínicas sugieren la necesidad de medicina. Entonces, ellos logran un diagnóstico, ellos medican.
Se mantiene durante largo tiempo sin cambio mientras persista la enfermedad, ¿no? Ese diagnóstico por un dolor abdominal va a estar siempre por dolor abdominal. En cambio, no, enfermería tiene un dolor abdominal que disminuyó el dolor, pero sigue siendo un dolor abdominal. Entonces, es diferente, ¿no? Al médico. Este, guarda relación con las funciones dependientes también. Los ejemplos de diagnóstico en enfermería, por ejemplo, tenemos un diagnóstico de riesgo de infección asociado a la diabetes, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, relacionado con la disminución de la circulación periférica, diabetes, riesgo de tolerancia a la actividad física relacionado a, por ejemplo, puede ser ¿no? amputación de un miembro inferior. ¿Por qué? Por consecuencia de no cuidarse de la diabetes. Riesgo de estreñimiento asociado a un riesgo de lesión asociado a. Esos son los diagnósticos que usamos mayormente en enfermería, ¿no? Y siempre lo relacionamos con la enfermedad del paciente o lo que te manifieste también el paciente. Un plan de cuidados de enfermería, el problema, la necesidad, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria asociada a una crisis de asma bronquial, em, que tenga, ¿qué esperas con tu resultado? Que tenga un mejor intercambio gaseoso. Este es un plan de cuidados pequeño. La prescripción y asociaciones de enfermería pues, va a ser el monitoreo constante del flujo de oxígeno, el mantener el abastecimiento de oxígeno, vigilar el tanque de oxígeno, por ejemplo, control de funciones vitales, de saturación, que mi paciente no sature menos del 90%. En la posición que se coloca el paciente también es muy importante cuando hay problemas respiratorios. ¿Y cuál es el resultado? Pues el oxígeno es vital para la respiración celular y pronto para las funciones vitales de nuestro organismo. La sensación de adormecimiento de miembros inferiores es asociada al sedentarismo. ¿Qué es lo que esperamos? Mejorar la circulación sanguínea. ¿Cómo? Colocar al paciente en posición semi-Fowler, estimulación de las articulaciones por medio de masajes con ayuda de su acompañante, mejorar su actividad física de acuerdo a la tolerancia del paciente. El adormecimiento es producto de los síntomas presentados por diabetes, alteraciones del sistema nervioso, periférico y circulatorio. Este es un plan de cuidados de enfermería que está considerado el diagnóstico, los objetivos planteados, las intervenciones de enfermería, con el NIC, el fundamento científico, que siempre es fundamental en un PAE, y la evaluación del logro, que usamos los libritos, el NANDA, el NIC y el NO, ¿no? El diagnóstico de enfermería está clasificado por dominios, 13 dominios, por clase y por diagnósticos códigos. También viene definición en los objetivos planteados. En los diagnósticos de enfermería es lo que nosotros hacemos en relación al diagnóstico médico, a la anamnesis que nosotros podemos hacer para realizar los diagnósticos, ¿no? De acuerdo a la información que recopilamos, la anamnesis que hacemos, el diagnóstico de médico, realizamos nuestros diagnósticos de enfermería, de acuerdo a qué dominio pertenece a la clase, la definición que se le coloca al diagnóstico. Los objetivos planteados, que se trabaja con el libro NOC, son, son los objetivos que tú te planteas trabajar. ¿Para qué? Para que tú tengas mejoría del paciente. Por ejemplo, tengo el ejemplo del manejo del dolor agudo. ¿Cuánto me ha ingresado? Con un EVA, una escala EVA de 7 a 9, que es un dolor severo. Está con dominio 4, clase 1 y su etiqueta de NOC y los indicadores que se relacionan a mi diagnóstico. Luego de eso, yo me planteo, los objetivos planteados con el NOC 1 son lo que yo quiero lograr con mi paciente. Intervenciones de enfermería están las actividades. Dentro de las actividades también están clasificadas por dominios
y por clases. Esto es importante ¿para qué? Para que nosotros podamos priorizar las intervenciones de enfermería. ¿Cómo? Vamos a priorizar nuestras intervenciones de enfermería de acuerdo al diagnóstico que lo trabajamos. Entonces, priorizamos los diagnósticos según el diagnóstico de mi paciente. Yo no puedo meter otro diagnóstico porque no va a tener relación con mi proceso de atención de enfermería. Cuando ya tengo mis actividades, ¿por qué lo hago? Siempre hay un porqué. Hago la fundamentación científica, ¿no? Por ejemplo, los cambios posturales en un paciente que se hace por evitar lesiones, úlceras por presiones y tal. Entonces, ahí está, el fundamento científico, ¿no? Que por qué lo hago. Y todo un porqué. Toda esa respuesta de un porqué. Luego de eso, del fundamento científico que ya hice, todo, está la evaluación, este, evaluación logro, que se trabaja este, el NOC 2 con el libro de objetivos. Entonces, en el NOC 2 yo voy a ver qué logré con mi paciente. Por ejemplo, en el objetivo planteado, que es el NOC 1, yo encontré mi paciente con un dolor severo, pero en mi evaluación, en mi logro, como NOC 2, yo considero lo que yo obtuve. ¿Y cómo lo hago? Preguntando a mi paciente. ¿Te ha disminuido el dolor a lo que has ingresado? Sí, del 1 al 10 en mi escala EVA, pues la escala no lo voy a decir al paciente, en mi escala EVA, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Bueno, acá me manifiesta de 1 a 3, que es un dolor leve que ha cedido. Entonces, ese es el logro que se tiene. Entonces, la evaluación es el logro que yo he tenido con mi paciente. En este caso, estamos manejando el dolor agudo. Entonces, igual, nosotros, por ejemplo, en el NOC 2 se considera según, ¿no? Por ejemplo, acá se está considerando el EVA. También de indicadores, también tienes los libros de NIGNO, tiene sus códigos. Entonces, ese es el logro que se obtiene y bueno, la satisfacción del paciente, pues. Entonces, un enfermero contento, una enfermera no contento porque algo lo que sea. Y eso es todo en cuanto al plan de cuidados. ¿Alguien de repente tiene alguna duda, una pregunta? ¿Alguien de repente tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer?
De repente alguien tiene alguna duda o algo que quiera saber para poder orientarle. Si no hay más, no hay preguntas, finalizamos. Gracias, finalizamos la próxima clase. Espero verlo.